La emoción más fuerte y antigua de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y fuerte tipo de miedo es el miedo a lo desconocido. H.P. Lovecraft. Tengan buenas días, noches, tardes. El día de hoy nosotros hemos preparado algo especial, pero antes de eso vamos a referirnos a lo que estamos hoy en día, citando a este autor. Pues sí, el miedo es algo inherente a las personas, en especial en esta pandemia, que nadie lo esperaba, ni las propias autoridades. Así pues, cuando empezó a expandirse, a hacer boom, todos pensábamos que iba a ser algo leve y no iba a pasar nada, pero no fue así, ya que estuvo casi toda la mayoría de países expandiéndose. Y entonces, claro, se tomaron cartas en el asunto y nos mandaron a una cuarentena. Esta cuarentena a la cual no estamos acostumbrados porque ya se está volviendo muy extensa. Y en cierto modo nosotros a veces nos gusta salir, pasear, pero hey, no te preocupes porque hemos seleccionado unos 8 cuentos y 2 poemas para que te llegues a entretener, para que reflexiones un poco más y para que el libro se vuelva tu amigo. El vuelo de los cóndores. Pedro Abraham Valdelomar Pinto nace el 27 de abril de 1888. Nace en una familia numerosa de 6 hermanos. Deja las finanzas para estudiar en la uni. En 1915 trabaja en el diario La Prensa, donde se gana el seudónimo El Conde de Lemos. También funda su revista Colónida, de solo 4 volúmenes. Y después de hacer una gira por todo el Perú, muere el 1 de noviembre de 1919 en Ayacucho. Con respecto a la historia, nos cuentan que el circo llega a Pisco. Abraham, un niño, se detiene para ver a los artistas que estaban desembarcando en el muelle. Entre ellos, observa una niña rubia que cautiva su atención. Llega tarde a su casa por esa razón, pero su madre afortunadamente se lo perdona, y su padre lo sorprende con entradas para el circo. El día de la función, Abraham y su familia acuden al circo y gozan de los primeros espectáculos. Había diferentes números, y de pronto el presentador anunció el acto cumbre, el vuelo de los cóndores, que iba a ser ejecutado por Miss Orquídea, la niña rubia que anteriormente Abraham había visto. En su segundo intento, falla bruscamente la niña, y la tienen que retirar en una camilla. Días después, caminando por la playa, Abraham descubre a Miss Orquídea sobre una terraza, inválida en un sillón. Se miran y se sonríen, y un sentimiento implícito surge entre ellos. Así estuvieron durante 8 días seguidos. El 9º día, Abraham se decidió a hablarle, pero ya no la encontró en la terraza. Fue al muelle y el circo se estaba marchando. Con una ligera tristeza, ella lo miró y agitando su pañuelo se despidió. Abraham hizo lo mismo, viendo cómo ella se desvanecía en el mar. El mensaje de la obra es que el amor se demuestra de muchas maneras, en este caso a través de la preocupación hacia la otra persona. Oscar Wilde. Oscar Finkel O'Fare Wills Wilde nació en Dublín, Irlanda, un 16 de octubre de 1854. Más conocido como Oscar Wilde, fue escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés. Wilde es considerado uno de los dramaturgos más destacados de Londres. También fue portavoz del eclesicismo. Se dedicó a varias actividades literarias, publicó un libro de poemas y dio conferencias en distintos países sobre el Renacimiento inglés. Luego regresó a Londres, donde trabajó prolíficamente como periodista. El fantasma de Canterville, una novela de Oscar Wilde. La familia norteamericana Otis decide comprar el castillo inglés llamado el Castillo de Canterville. Pese a las advertencias que era un castillo embrujado, la familia lo compró. Al poco tiempo la familia recorriendo el castillo ve una mancha
y la ama de llaves le dice que no se puede quitar, pero ellos la quitan sin ningún problema. Aquella noche el fantasma se aparece con sus cadenas ruidosas desesperado al señor Otis, pero el señor Otis le ofrece una botella de aceite para máquinas, muy buena en Norteamérica. Los gemelos le lanzaban almohadas, por lo que el fantasma decidió desaparecer. El fantasma se sintió muy humillado. Preparó su venganza por lo que a la otra noche se intentó poner una armadura, pero era tan pesada que se cayó e hizo ruido que despertó a toda la familia. La esposa se acercó y le dio una pomada para los raspones. Virginia, la hija, decide apoyar al fantasma y va a buscarlo. Lo ve, pero como nunca lo había visto, decide huir. Al día siguiente se dio cuenta que lo que vio era falso. Era una mancha negra de sangre que parecía siempre, pero a veces los tonos más extraños, por lo que los gemelos le hacían muchas maldades al fantasma. Por eso andaba con mucho cuidado por la casa. Paseando a caballo, Virginia se rompe el vestido y decide ir a buscar a su madre. Creyendo viéndola, entra a la habitación, pero para su sorpresa estaba el fantasma y le pide la ayuda para poder descansar en paz, a lo que ella acepta. Ella debía llorar y rezar por él, porque él ya no tenía lágrimas ni fe. Virginia acepta, y el fantasma dice que verá cosas terribles, pero el infierno no puede hacer nada en contra de su pureza y la lleva a una cueva oculta. Después la familia se preocupa por la ausencia de Virginia. Ella aparece saliendo de la pared en una caja de joyas que el fantasma le dio, y le explicó que el fantasma se había arrepentido de ser así. Lo llevó hasta el cadáver del fantasma y lo vieron muchas flores, y ella le dijo al fantasma que había sido perdonado. Virginia siempre apareció que el fantasma le enseñó el valor de la vida, haberlo conocido, la muerte y los motivos por los que el amor es más fuerte que la muerte. Fin. Los hermanos Grimm. Jacob Ludwig Karl Grimm, nacido en Berlín, Alemania, el 4 de enero de 1785, fue un lingüista y mitólogo alemán. Su vida y sus obras fue fuertemente unida a su hermano menor, Wilhelm, que con frecuencia siempre se les escucha como los hermanos Grimm. Wilhelm Karl Grimm, nacido el 24 de febrero de 1786 en Berlín, Alemania. La unión de estos hermanos se aconteció en el problema que tuvo Wilhelm Grimm desde la universidad cuando terminó su carrera de Derecho y volvió a vivir con su madre, Hansel. Se dio cuenta que durante un largo tiempo no encontraba empleo, el cual estaba relacionado con los problemas de salud que tenía Wilhelm. Desde ahí se tomó una decisión que Wilhelm dedicaría a reunirse con su hermano. Un cuento de los hermanos Grimm. Un hombre muy pobre tenía 12 hijos, aunque trabajaba día y noche y no le alcanzaba para darles más que pan. Cuando nació su hijo número 3, el hombre estaba muy desesperado. Salió a la calle en busca de un padrino o una madrina. Encontró 3 personas en la calle. El primero fue Dios, el cual rechazó porque nunca apoyaba a los pobres. El segundo fue el diablo. También lo rechazó porque engañaba a todo el mundo. La tercera fue la muerte. Se le veía flaca y desvalida y le dijo que quería ser madrina de su hijo. Y le habló, y el hombre aceptó, porque sabía que la muerte llevaba a todos por igual. No distinguía si era rico o pobre. Al niño lo bautizaron, y al poco tiempo el niño creció. Ya hecho un muchacho, la muerte le dio un regalo, una planta, que allí crecía en el bosque. Le explicó que esa planta iba a darle poderes para que pueda sanar a las personas, ya que ella se presentaría cuando una persona esté bien o esté a punto de morir. Pasó el tiempo y el niño se convirtió en un muchacho, un mayor, un médico prestigioso, el más famoso de todo el mundo, el cual siempre lo buscaba, y a eso se volvió muy rico. Sabían que el médico al traerlo iba a saber si iba a estar vivo o moriría. El rey estaba enfermo, lo llamaron
La muerte se presentó y estaba a los pies de la cama, que significaba que iba a morir el rey, el cual el joven pensó que al burlar a la muerte por simplemente ser su ahijado, no le reclamaría, pero lo hizo. Y la muerte sin más ni menos se molestó y le advirtió que fuera la última vez, porque si no, se llevaría a él. Al poco tiempo, la hija del rey enfermó. Era la única. El rey estaba desesperado, que solamente lloraba. El médico llegó y vio que también la hija iba a morir. Entonces, por ver tanta belleza junta de una princesa, decidió voltearla y burlar de nuevo a la muerte. Pero la muerte se percató y se dio cuenta de estos resultados. Sin más ni menos agarró y se llevó al, al joven médico a su cueva. Ahí hacía miles de velas, el cual tenía su vela él. El joven le rogaba para que no apagase la suya, pero la muerte le engañó. Apagó la suya y quedó entre sus brazos y murió. Continuando con esta mixtura de cuentos, en este caso vamos a tratar una historia por parte de uno de los representantes del romanticismo, Edgar Allan Poe. En este caso nos va a presentar el cuento de El barril del amontillado. Comenzamos primero con la historia del autor, que llega a nacer el 19 de enero del año de 1809 en Boston. Así fue criado luego por John Allen en 1815 y en el año de 1835 se llega a casar en Boston y luego ya pasan muchos sucesos en su vida donde va a presentarnos diversos cuentos, poemas, novelas y ya llega a fallecer el 7 de octubre de 1849. Acá no se sabe exactamente cómo murió. Y cabe aclarar también que su vida familiar fue un poco tormentosa porque incluso se llegó a casar con su primo. Bien, en la historia vamos a tener a Fortunato y a Montresor. Fortunato va a ser el viejo cascarrabias y Montresor va a ser nuestro protagonista. Bien, el cuento. Montresor ya había planeado todo, cómo vengarse a Fortunato, porque había soportado todas las injurias que éste hacía. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues ya tenía la debilidad, porque Fortunato siempre se jactaba del orgullo que tenía por ser un catalizador de vino. Entonces, una noche de carnaval, Montresor se dirige, ¿no? Y le cuenta a Fortunato, señor Fortunato, hoy le vengo a preguntar que he conseguido un barril del amontillado. Y pues quería preguntarle a usted, porque es un experto. Pero creo que está ocupado, así que mejor voy con otra persona. Y a lo que Fortunato responde, no. Todos esos son unos simplones y yo te voy a enseñar cómo catalizar un buen vino. Entonces es ahí donde ya empieza Montresor a dar rienda suelta a su venganza. Entonces nuestro protagonista lleva a Fortunato a donde está este barril, es decir, en su casa y ya había ya también planeado cómo deshacerse de los sirvientes que estaban ahí. Así pues, se dirigen, van a una especie de escalera de caracol y cogen unas antorchas, bajan ya a lo que vendrían a ser las catacumbas de la familia de Montresor. Y aquí el salitre aumenta, lo que Fortunato empieza a toser mucho, pero esto lo soluciona muy fácil. Montresor le da un vino y se lo toma y se empieza a notar en sus ojos la embriaguez. Todo poco a poco ya se iba armando el pequeño plan para que Montresor se llegara a vengar. Es así como van caminando por todas las catacumbas y ya hasta Fortunato ya se llegaba a acabar el licor. Así pues, ya en el final, donde llegan a una especie de nicho que ya había sido apartado los ladrillos, Montresor le dice, ahí está Fortunato. Ya, y entonces
Él se mete, pero rápidamente Montresor lo llega a encadenar con una especie de grillete. Y entonces a lo que Fortunato todavía estaba un poco embriagado y no llega a captar el momento, ¿no? Y empieza entonces Montresor a coger esos ladrillos que había sacado y junto con una argamasa, que es como cemento, que se podría decir, empieza a hacer su muralla para que dejara ahí a Fortunato. Fortunato ya empieza a tomar el control, ¿no? Ya empieza a tener cordura. Y le dice, vamos, hay que salir y esto solo lo tomaremos como una broma, un chiste. Ya tenemos que irnos porque nos esperan en la fiesta del carnaval. Y entonces Montresor le dice, sí, amigo Fortunato, incluso ya empieza. Y a veces incluso se empieza a desesperar porque Fortunato lanza algunas sonrisas, ¿no? Unas sonrisas y también a la vez unas carcajadas que lo asustan. Y así pues cuando llega a terminar, Montresor vuelve a nombrar a Fortunato. Fortunato, ¿estás ahí? A lo que Fortunato no responde y solo Montresor se va y dice, buenas noches, Fortunato. La gallina degollada de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga Silvestre Forteza fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue uno de los maestros del cuento latinoamericano de prosa vivida, naturalista y modernista. Sus relatos a menudo tratan a la naturaleza bajo rasgos terribles y horrorosos, como enemiga de las circunstancias del ser humano. A continuación, les voy a relatar el cuento de la gallina degollada. Al comienzo de la obra se encuentran los hermanos sentados en un tronco en el patio de la casa. Tenían la lengua entre la boca, los ojos estúpidos y siempre mojaban los pantalones de la baba que tanto se les caía. La familia recordaba tiempo atrás cuando Berta y Mancini esperaban su primer hijo, el cual llegaría supuestamente para traerles felicidad. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque el primer niño, al llegar el 20º mes, enfermó y este se volvió tonto o estúpido, como el mismo autor lo dice. La familia o el matrimonio trajo al doctor, quien examinó al niño, pero dijo que no había encontrado nada, simplemente, bueno, que quizá había sido algo de unos genes, ¿no? Pero que solamente en la madre que pues había encontrado que tenía un pulmón soplado, nada más. La familia Mancini, al ver esto, quiso darse una segunda oportunidad y querer tener otro niño. Pero, de pronto, a los 18 meses, el niño de nuevo comenzó a tener convulsiones, al igual que el primero, y se volvió idiota, igual que el primero. Luego, nuevamente, parecía tener amor entre ellos dos y quisieron tener otro niño, porque quisieron que quizá les iba a salir bien. Entonces intentaron de nuevo tener un tercer hijo, pero les salieron mellizos. Pero luego, al cumplir los 18 meses, de nuevo comenzaron a tener convulsiones y se volvieron igual que sus hermanos los segundos. Los 4 hijos no sabían hacer nada más que mirar hacia la pared o hacia el sol, ocultarse tras el cerco de la pared, nada más. Eran cuidados por la sirvienta María, quien pues les daba de comer, pero no los saciaba, simplemente los tenía cochinos. Berta y Mancini tuvieron una hija al cual amaban mucho, que era Bertita. La niña les había salido muy linda y muy sana, pero luego de unos meses la niña enferma con meningitis. Los padres pensaron de que habían de nuevo heredado la enfermedad de sus hermanos, pero luego al curarse, pues les cayó la boca y ya se sintieron mejor y alegres. Por ello, la madre le dijo a la sirvienta que por favor matara una gallina para que la hija coma. Y la sirvienta mata la gallina, la degolla, y sin darse cuenta los niños le estaban mirando atrás de ella. Luego de estos sucesos, sacan a la niña a pasear porque ya que se había recuperado, los padres la sacan y luego al regresar del paseo se quedan conversando con una vecina. En este descuido la niña pues escapa y se adelanta a la casa de ellos, pero cuando la niña estaba jugando quería treparse entre la parte quería atraparse en la parte de arriba, pero los 4 hermanos, los 4 idiotas, comenzaron a jalarla. Entonces la niña cae y 2 la agarran de la parte de sus brazos y 2 de sus piernas, la llevan a la cocina y hacen lo mismo que la sirvienta con la gallina, la degollan a la niña. Al entrar el padre ve todo ese escenario lleno horroroso, lleno de sangre, entonces le dice a la madre que por favor no entre, pero la madre entra y
y durante eso y ve la sangre toda chispoteada por todos lugares y pues la obra termina cuando la madre grita. Mencionado al inicio de toda la presentación, teníamos una cita, H.P. Lovecraft, y no iba a ser menos que apareciera dentro de ese conjunto de cuentos. En este caso, una de sus historias más representativas, que vendría a ser la llamada de Cthulhu. Este nombre él lo escoge así, lo hace complicado para la pronunciación porque eso es su fin, no saber cómo pronunciarlo verdaderamente. En fin, en su historia, él nace en Providence, Rhode Island, y fallece en la misma ciudad en 1937. Y él crea su propio mundo cósmico, donde no hay validez para los sentimientos humanos, y, y aquí los protagonistas siempre llegan a quedar traumados, así pues se les invita a leer otras historias, ¿no? Bien, en el inicio del cuento tenemos primero el horror en arcilla. Aquí el sobrino del profesor Angel había muerto y el sobrino empezó a investigar, a dar con su muerte porque era muy raro cómo todo esto había pasado. Y entonces va a su cuarto, ya tenía todas las revistas de toda su investigación que había realizado el profesor Angel, donde encuentra lo que vendría a ser un tablero de alto relieve, donde se describe una figura con cabeza de pulpo, tenía escamas, muchas descripciones no cuadraban, ¿no?, con algo que se haya visto antes o de una cultura anterior. Así pues, también en las notas nos muestra que el profesor Angel había encontrado esto y le había sido dado por un pintor llamado Wilcox, el cual tenía sueños de mundos terroríficos, tétricos, donde se abría la propia tierra y empezaban a haber gritos horribles. Y todo esto sucedía siempre en una cierta fecha, donde empezaban a haber sectas, donde se mataba mucha gente, había tsunamis, etc. Así pues, nuestro protagonista, que es el sobrino del profesor Angel, sigue investigando y hay una especie, en esas revistas hay el relato del inspector Legrés, que había encontrado una especie de tótem donde está esta figura que podemos observar en nuestras diapositivas. Aquí esta figura había sido encontrada en los pantanos de Luisiana, en el que habían empezado a desaparecer muchas mujeres, niños, etc. Que entonces junto al inspector Legrés cuenta, ¿no?, que estaba en una reunión, cabe mencionar que estaba en una reunión de arqueólogos, y cuenta, ¿no?, que estaban en ese pantano, estaban viajando junto con otros policías y cuando llegan a eso se quedan horrorificados, petrificados del miedo porque escuchaban ruidos como ruidos de animales y había hombres mulatos, ¿no?, por su color de piel, y empezaban a hacer bailes, rituales cerca a un monolito de casi 2 metros, y arriba estaba ese tótem que él menciona. Y también colgaban ya esas mujeres y niños degollados. Así pues, empezó a haber una trifulca y hubo muertos, ¿no? Y aquí, una vez que los habían detenido, un viejo que estaba ahí cuenta que los primigenios van a venir. Y esto se va a dar cuando Cthulhu llegue a aparecer, cuando se levante, ya que él es el sacerdote de todas estas bestias. Y que cuando una vez todo se levante, la humanidad va a gozar en toda una violencia, va a disfrutarla y todo se acabará, ya que estos primigenios existen desde hace mucho tiempo, como lo narra el viejo que habían detenido. Ya por último, el protagonista va en busca de un náufrago que había sobrevivido e intenta
pedirle que cuente todo eso, ¿no? Pero en esta historia que él narra, el barco había surcado el mar y había incluso enfrentando a un otro barco que estaba lleno también de personas mulatas, como se anteriormente. Ya los habían vencido, entonces llegaron a una isla muy sospechosa. Entonces empezaron a investigar y vieron que algunas construcciones arqueológicas no cuadraban con la geometría que nosotros conocemos, perdón. Y aquí abren, entonces van y en una puerta que tampoco tenía ese orden geométrico, empezaron a intentarla abrir, pero o sea, no pudieron y después de un momento empezó a salir como un humo negro y ahí es donde empezó a salir la bestia. Cthulhu había despertado y iba comiéndose a uno por uno, a lo que solo llegó a escapar eh, el que narra la historia junto otro, con otro, pero llega a morir cuando están despegando en el barco y llega a ver a la bestia, ya que la bestia lo llega a matar con solo la mirada. Así pues, nuestro náufrago, bueno, ya muerto, cuando deja la carta a su esposa, da la vuelta para ir contra la bestia y entonces la bestia queda atravesada pero desaparece, no como si no mostrara sangre que haya salido, pero ahí queda la incógnita porque no se sabe qué pasó, cómo pudo un barco llegar a atravesar a tan semejante bestia. Eso se puede armar muchas teorías. Así les invito a leer, pues entonces a sacar sus propias conclusiones. El Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Nació en el año de 1936 en Sevilla, perdió a su padre a los 5 años y a su madre a los 11. Queda a cargo de su tío, quien le animó a estudiar pintura, pero al final se va a Madrid para estudiar literatura. Fue periodista y en 1861 se casó con Casta Esteban y tuvieron 3 hijos. Cuando le nombraron censor oficial de novelas, pudo escribir sus rimas y leyendas más famosas con todo el tiempo que tenía. Pero en 1868 pierde el trabajo y también se divorcia. Para 1870, después de la muerte de su hermano, Bécquer también fallece de la tristeza y soledad. Con respecto a la historia, nos cuentan que mientras la caravana caminaba a la cima del monte para cazar, Alonso le relata a Beatriz la historia del Monte de las Ánimas. Contó que décadas atrás hubo un enfrentamiento entre los nobles del pueblo y los caballeros templarios, y que esta lucha finalizó en dicho monte, donde todos murieron y los lobos hicieron con un festín con los cuerpos de los guerreros. Y según contaban muchos, en la noche los espíritus salían de sus tumbas. Por eso tenían miedo ir de noche y menos el día de todos los santos. Al finalizar la cacería, en la casa de los condes, Alonso decide regalarle a Beatriz una joya, ya que sabía que ella se iría en unos días. A cambio, Alonso le pide un obsequio también. Beatriz, de forma despectiva, le dice que le iba a regalar su banda azul, pero que lo había perdido en el monte. Alonso temía ir de noche, pero cedió a las provocaciones de Beatriz y se marchó en su búsqueda. Esa noche, Beatriz no podía dormir. En pesadillas creyó escuchar su nombre, y en la mañana vio que su banda azul estaba en su mesa de noche, pero ésta se encontraba empapada de sangre. Cuando la sirvienta entró al cuarto para comunicar la muerte de Alonso en el monte a causa de los lobos, se encontró a Beatriz tirada en el suelo, ya muerta. Tiempo después, un cazador que logró pasar la noche en el Monte de las Ánimas contó que vio cómo en la noche oscura los muertos se levantaban, de sus tumbas salían los espíritus, y como una bella dama daba vueltas a la tumba del que una vez se llamó Alonso. El mensaje que podemos extraer de la obra sería, en primer lugar, las cosas que puede hacer un hombre por amor,
Y en segundo, reflexionar de los comportamientos egoístas de las personas. A continuación les voy a relatar el cuento La Rosa y la Pasión por Adolfo Gustavo Bécquer. Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, más conocido como Gustavo Adolfo Bécquer, fue un poeta, narrador y español, perteneciente al movimiento romántico. Por ser un romántico tardío, ha sido asociado con el movimiento posromántico. A continuación, les voy a relatar La Rosa y la Pasión. Daniel Levy era un trabajador humilde, que tenía una casa también humilde al lado de la iglesia, y pues que trabajaba doblando sobre su yunque labores de metal y aderezando cinchos viejos que cedía a los truhanes del Zocodover. Su hija Sara, que la misma obra lo describe como una hermosa mujer que tenía una tez blanca y que era muy, pero muy bella. Levantaba muchas miradas por hombres que querían desposarla, pero pues ella no quería desposar a nadie. Uno de estos truhanes le dice a Daniel de que ella se entiende con un cristiano. Daniel le dice que lo sabe todo y que más bien le va a invitar en una reunión un par de horas más tarde, pero ya que él no va a faltar a la cita. Un Viernes Santo, Sara, al saber todo esto, va y le dice a un barquero que por favor la lleve en dirección a la cabeza del Moro y que la deje ahí. La deja ahí en la cabeza del Moro y se le quita la vista y se le ve desaparecer entre las sombras de la noche. Sara llega donde estaban todos ellos, todos los judíos, y le dice a su padre entre risas que pues no va a llegar nadie porque ella ya le ha avisado que no venga. Entonces Daniel, todo colérico y animado por el espíritu de la venganza, le dice a los reunidos que hagan lo que sea con ella, que agarran y le hagan un sacrificio, que le pongan la corona de espinas y la claven en sus manos y en sus piernas. Al día siguiente de haber sucedido todo esto, Daniel abre la tienda como si nada. Nadie volvió a ver, pero nunca más, nadie volvió a ver la hermosura de Sara, recostada en su alféizar. Para intentar descubrir dónde salía la belleza de la flor, cavaron en las ruinas y descubrieron un cadáver que veneraron en la ermita durante largos años. A la flor la llamaron la Rosa y la Pasión. La amistad de Juan Sebastián Morales. La amistad es un puro sentimiento. Es el sentimiento de ser un buen amigo. La amistad se traduce en estar contigo en todos los momentos, en cada movimiento. Un verdadero amigo siempre estará contigo. Estará ahí cuando todos se hayan ido. Aunque todo se haya caído o corrido, estará ahí en los buenos y malos momentos. Pero siempre hay diferentes tipos de amigos. Fieles, infieles, geniales, malgeniados. Honestos, deshonestos, alegres y amargados. Puedes conseguir amigos siendo honesto, siendo buena gente y ayudándolos, siendo leal, genial y apoyándolos. Este largo cansancio será mayor un día, y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir, arrastrando su masa por la rosada vía, por donde van los hombres, contentos de vivir. Sentirás que tu lado cava hambriosamente, que otra dormida llega a la quieta ciudad. Esperaré que me hayan cubierto totalmente, y después hablaremos por una eternidad. Solo entonces sabrás el por qué no madura. Para las hondas huesas tu carne todavía tuviste que bajar sin fatiga a dormir. Será luz en la zona de los sinos, oscura. Sabrás que en nuestra alianza signo de astros había, y, roto el pacto enorme, tenías que morir. Ya para finalizar el video, les recordamos mantener la calma en esta situación. No salgan de casa de no ser necesario. Y si sales, usa mascarilla y protector facial.
Respeta el distanciamiento social a 1 metro de distancia de las demás personas y lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Gracias, cuídense y adiós.